¿Cuál es su reacción, su reflexión? ¿Lo sorprende todo esto que está pasando? ¿Hasta dónde lo conoció usted a Alberto, Julio? Alberto lo conocí mucho. Unos días antes de que asuma tuvimos una cena con un periodista, éramos 5. Y cuando salimos de ahí, de esa discusión larga que fue un debate, la idea del periodista y mía es: este hombre no tiene nivel para ser presidente. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que si uno ama la política, la pasión la pone en la trascendencia, claro, en dejar una marca, dejar un legado en su transcurrir por el poder. Salir, digamos, llegar a presidente y poner la pasión en el erotismo es de una frivolidad que a uno no se le ocurre, porque cualquier cargo responsable te termina obsesionando, ¿o no? Sí, sin dudas, sin dudas. Ahora, sí. Acá hay dos cosas que la política argentina ha perdido en la mayoría de los candidatos, que es talento y dignidad. Dos elementos centrales de lo que es un político. Es el sueño de trascender ayudando a que nuestra sociedad mejore, cosa que hace rato que no pasa. Claro, ahora Julio, ¿qué fue lo que rápidamente viste que no te cerró para que este hombre tuviera las aptitudes necesarias para ser presidente? Más allá de lo que ahora estamos viendo y descubriendo, ¿no? Yo lo conocí como abogado Varela Cido, o sea, lo conocí antes de Néstor Kirchner. El hecho central es que hay gente como Alberto que sirve para segundo. O sea, Néstor lo conducía, lo manejaba. Y en nuestras vidas hemos visto mucho que pueden ser brillantes segundos o eficientes segundos, pero jamás ser responsables de la gestión. Que eso es lo que pasó con Alberto. Ajá. ¿Y esto qué ves? De un Alberto utilizando el despacho presidencial con otros fines, los golpes a Fabiola, esa doble faz, con esas diatribas, con esos discursos de que no puede él suponer que un hombre le puede pegar a una mujer mientras le estaba pegando a su mujer. ¿A qué te lleva a pensar? Yo me peleé con él hace muchos años, me distancié de él. La frivolidad, hay individuos que han elegido la frivolidad como destino. O sea, que no valoran ni al otro porque no se valoran a sí mismos. Porque todos esos gestos de los que estamos hablando es una autodegradación, ¿o no? Sin dudas. Julio, Clara Salguero, buen día. Sí, buen día. Le hago una pregunta. ¿Qué opinión le merece esto que en la Argentina los expresidentes y los exvicepresidentes gocen de una asignación vitalicia? No importa si fue con mandato cumplido, con mandato incumplido, si tienen causas judiciales, si no la tienen, y que todo sea lo mismo. A mí, yo me acuerdo que cuando yo me jubilé como diputado, pero me jubilé después del secuestro, no antes, y yo voté en contra del 73 de la jubilación de privilegio. Votamos en contra. Después la dictadura, el exilio, el dolor la justificó, pero era para esa dificultad de los cargos. Yo creo que las jubilaciones en nuestra sociedad tienen que tener todas un tope, que podríamos discutir si, es 10 jubilaciones mínimas, pero no se puede tener tanto beneficio sobre la miseria del resto de la sociedad. Claro, porque uno lo piensa y dice, por ejemplo, 10 millones de pesos, cuando uno lo divide, ¿cuántas jubilaciones son? Sí, y vivimos... No me da para hacer la cuenta. Claro, pero decimos, la mayoría de los jubilados y pensionados cobran la mínima. Ahora diputados y senadores ya no tienen más jubilaciones de privilegio. Eso se terminó en el 2000-2001. Eso está bien. Y yo me acuerdo que cuando votamos en contra, los viejos diputados nos decían: cuando los persigan se van a acordar. Pero era otra Argentina, donde existía... Digo, nosotros nos fuimos 7 diputados al exilio y no teníamos para comer.
trabajaba uno de taxista, el otro, digamos, era una situación. Yo viví una etapa donde la política nacía de la rebeldía y nadie se enriquecía. Hasta el 76 yo no conocí una denuncia de corrupción. Volví a ser diputado en el 83 y ya había nacido el operador, el obediente, el mediocre. Y ya era el intermediario entre el poder de los sectores económicos y el poder del Estado, ¿no? Julio, ¿cuánto afecta esto al peronismo? Digo, cuando en realidad ya estaba casi raleado Alberto Fernández, ¿no? Aunque sea el presidente del partido, ¿no? Pero ¿cómo ves esa parte de la política que hasta es poco importante, pero hablándolo con vos quiero abordarlo? Hace años, bastantes, que yo digo que si el peronismo no se saca el kirchnerismo de encima, va a correr el riesgo de desaparecer con él. Y otra cosa, Guillermo, la política argentina está en crisis. No tiene estadistas, no tiene pensadores, no hay reflexión. La economía es la degradación de la política. La política tiene que pensar el destino colectivo. El economicismo es parte de esa debilidad de nuestra sociedad, Guillermo, sin duda. Claro, claro, claro. A ver, o sea que en realidad es parte ya de la política, es un fenómeno de la política y no precisamente del peronismo. Digo porque siempre está la carroña, ¿no?, que va a intentar aprovechar este tipo de cuestiones. Sí, pero la denuncia no puede ser el suplente de la propuesta. La sociedad necesita sueños, futuro. Si nos vivimos denunciando entre nosotros, es una forma de irnos degradando mutuamente. Yo me crié como político en el momento en que la dignidad era lo más importante. Seguro. Y eso cambió. Parece que lo más importante es la riqueza, no la sabiduría. Bueno, de hecho Alberto Fernández deja el cargo diciendo que se va sin ninguna denuncia de corrupción y este hecho de Fabiola surge como subproducto de la investigación de la corrupción por los brokers y los amigos de Alberto, ¿no? O sea que no era tan así. Otra vez volvemos a la doble faz. Todo el equipo es un equipo de vivos. Digamos, la política, la ideología terminó siendo la complicidad en todos los gobiernos, porque yo digo siempre que las peores corrupciones se heredan de un gobierno a otro y hasta ahora ninguno renunció a ellas. Ajá. Albert, la vida social de Alberto, digo, ya la de los muchos políticos. Algunos no pueden ni entrar a un restaurante, ese tipo de escraches con los que podemos no estar de acuerdo, pero que lamentablemente algunos ocurren. ¿Cómo te imaginás la vida de Alberto Fernández de ahora en adelante? No, digamos, yo ya vi la de otros políticos de mi generación que no pudieron volver a caminar por la calle años y años. Yo disfruto infinitamente de ir por la calle, a veces solo, a veces con Carmela, y que me saquen una foto, me pidan una foto, o me saluden. Digo, es lo mejor que me pasó en la vida. Claro. No me hice rico. Pero a esta altura, a mis 82 años, que me respeten es más importante que me obedezcan desde ya. Y me parece que eso es la clave. Y soñar con trascender no es tener dinero, no es acumular riqueza, es otra cosa, ¿no? Seguro. A mí me parece muy importante lo que Julio está diciendo, porque más allá de que Alberto Fernández ya no sea más presidente de la Nación, este tema de levantarnos con estas noticias todo el día y todo el tiempo, y ya desde hace más de 72 horas, nos deteriora como sociedad, pero también a nivel personal esa cosa del sabor amargo, seguir viviendo con el sabor amargo, porque son las personas que de alguna manera en algún momento nos representaron y manejaron nuestro país, ¿no? Y que se los votó. Pudieron caminar por la calle con honra como lo hace el Pepe Mujica o Sanguinetti en Uruguay. Y lo hacemos muchos de nosotros en Argentina. Yo ayer fui a un bar acá, un bar elegante, y 4 mujeres jóvenes me decían, ¿por qué usted no está más en televisión? Digo, bueno, porque no estoy ni muy cercano a los kirchneristas ni a los mileístas. Digo, hay como una fractura donde los que no tenemos partido nos hemos corrido, hemos sido separados. Pero
Guillermo, lo importante, en serio, es que volvamos a tomar el humanismo, la formación, la generosidad, la solidaridad, el sueño de trascender. Sí, la vida es corta y hay que vivirla con dignidad. Sin dudas. Acá tenés un lugar, Julio, cuando quieras. Sí, sabés que está la silla un poquito, sí. que dice Julio Bárbaro. ¿Viste como los directores? Sí, fui. Alfred Hitchcock. Aparte de todo lo que aprendemos con Julio. Obviamente. Y gracias por ayudarnos a pensar respecto a una persona que nos gobernó 4 años y hoy está envuelto en distintos escándalos que estamos hablando. Como dice un pensador italiano, no es cierto que la política corrompa, la política delata. Qué bueno eso. Qué buen final para este diálogo. Gracias, Julio. Recuperar valores. Gracias a vos. Ahí está, eso iba a decir. Los valores que la propia política, sin simplificar, o que algunos políticos se encargaron de dar vuelta, ¿no? El hecho de que, como decía Julio, se necesita el dinero para hacer política, que la corrupción, que todo tiene que ver con una coima. No, porque nuestra política no empezó así. Obviamente, y por eso es tan importante recuperar los valores, volver a encauzar un poco todos estos desvíos, que la justicia opere como justicia. Me parece que es la única manera de que un país pueda salir adelante. Porque esto es como una familia donde el padre de familia, digamos, es la figura central, ¿no? Donde su ejemplo es lo que va a determinar después un poco la... Decir y hacer, porque Fernández se jactaba de que no tenía denuncia de corrupción y hoy está envuelto en este escándalo. Lo peor es pedía que nadie le pegara a una mujer y él le estaba pegando a su mujer. Llegaba a Olivo y le pegaba a su mujer. Lo que pasa es que lo peor es la doble moral, es lo peor. Claro, porque en realidad es que se desenmascara realmente una figura absolutamente falsa, construida, pero en base a mentiras. Claro. Sí, me parece que acá se mezcla todo el tema de la política y que la política te da poder y que el poder te hace intocable y te permite todo, porque lo venimos viviendo en la historia de la Argentina. Mira, hay un dato que me parece importante compartir que dio Julio Bárbaro hace unos momentos y que habló de que las asignaciones vitalicias deberían topearse. Y a mí me parece que eso generaría de alguna manera una sociedad más igualitaria. Porque ¿por qué vos, la licenciada, los chicos que están atrás de cámara, yo tenemos un tope de jubilación? Todos somos ciudadanos, todos vivimos en el mismo país. ¿Por qué para una persona que se jubila por una ley general, que es la ley por la que lo jubilamos la mayoría, hay un tope de 1.500.000 pesos, 1.517.000 pesos, y más de eso no podés cobrar, aunque quizá ganaste mucho en tu vida laboral, y sí puede ganar un expresidente de la Nación 11 millones de pesos? Me parece que hay cuestiones que tienen que cambiar independientemente, Guillermo, licenciada, de esto que está pasando ahora, ¿no? Ajá. No, seguro. Y yo hacía hincapié respecto de cómo va a volver, por ahora no puede salir del país Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo va a volver a la vida social? Y a lo mejor, licenciada, un día sale a caminar porque el negador hasta le puede pasar eso. Le sale a decir, yo no hice nada. Y por eso no tiene vergüenza de que lo enfrenten. En general, en este tipo de personalidades no se siente culpa, porque si no, no podrían llegar a estos niveles. En realidad, sí, por eso digo que a veces la impunidad puede hacer que vuelva a salir a la calle, que vuelva a sentir que merece ser respetado, o aunque sepa que no, digamos. Por eso digo que en general la conducta futura también va a depender de la sociedad. La condena social me parece también que es algo importante. Ajá. La condena social también es inhibitoria. Me parece que para Alberto Fernández esa va a ser la peor condena. Sí, seguro. Y también después va a haber que pensar cómo se procesa. Digo por las personalidades en general, este tipo de personalidades o las personalidades, digamos, con estas características. Y a veces, bueno, siguen con la impunidad o siguen, digamos, por la vida, a veces hasta convencidos de su comportamiento o convencidos de lo que han hecho. Sí, de que no hicieron nada malo. Claro.